Buenos días, hermanos de nuestra querida comunidad Nuestra Señora de Lourdes, Limache. A todos los que también se incorporan a nuestros audios y a nuestra grabación en vivo. Desde ayer iniciamos tiempos de retiro, tiempos de encuentros con Dios, y desde ayer nos sumergimos en la muerte de Jesús y hemos permanecido en silencio, ese silencio profundo, donde no solamente estamos acongojados por la muerte de Él, sino porque estamos en una acción de gracias por ese infinito amor de Dios que efectivamente se nos brinda y se nos da en su Hijo, que se entrega por todos. Queremos hoy seguir reflexionando. Saludos cordiales a aquellos que también se han unido a nosotros desde distintos otros lugares, países, que nos han ido siguiendo y que efectivamente nos hacemos comunión con ellos en este retiro y en todas nuestras celebraciones de Semana Santa. Ayer veíamos cómo Jesús desde la cruz efectivamente nos muestra ese perdón que se nos regala cuando le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy queremos seguir recorriendo ese texto de Lucas en el capítulo 23, los versículos 40 a 41. Y estamos en la misma circunstancia, estamos en esa acción, en ese lugar donde Jesús ya está crucificado y que a pesar de sus últimos momentos de vida entre nosotros, todo su ser, toda su alma está en ese amor efectivamente incondicional para todos, porque Él ha venido a mostrarnos el amor de Dios. Estamos en la misma cruz, que además de pedir perdón, Él mismo hoy día nos muestra en este texto que perdona a un ladrón que muere efectivamente a su lado. Si hacemos un ejercicio de imaginería, si cerramos nuestros ojos y nos situamos en ese lugar, podemos ver esas tres cruces juntas. Jesús y dos ajusticiados, uno al lado del otro. Y así efectivamente entonces vemos el amor redentor del Señor que nos implica y que nos involucra. En esa imaginería, anoche también pudimos recorrer las estaciones del Vía Crucis, ese camino de cruz que implicó el encuentro con personas, ayudas, caídas, y que esencialmente entonces están ahí. Y casi ahora estamos en el momento final. Esa redención que Dios nos regala y que nos sitúa en nuestro sentido de existencia profundo, nos hace mirar nuestra propia vida, porque también estamos ahí con Él. Él nos lleva consigo efectivamente en todas y cada una de nuestras faltas, porque ese madero que cargó hoy día le sirve justamente de patíbulo. Y veíamos también ayer como San Pablo nos decía que en realidad no solamente adoramos esa cruz, dos maderos cruzados que no significan nada, sino que verdaderamente vemos al crucificado. Y eso sí tiene para nosotros un sentido, porque es la vida entregada de Dios para todos y cada uno de nosotros. Los hombres y mujeres que encontró Jesús en el camino de la vida no eran siempre santos. Él no excluyó absolutamente a nadie de esos desvelos. Se sabía a todos, y en especial a los enfermos, quienes más lo necesitaban.
La gente sabía perfectamente que no todos estaban de acuerdo con el actuar de Jesús. Y yo lo acabo de decir, no excluyó absolutamente a nadie. Decían que Jesús recibía a los pecadores y que aceptaba especialmente también comer con ellos. Podemos descubrir en muchos textos la sanación que Jesús hizo efectivamente de muchos de ellos. No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Y Él nos veía efectivamente entonces como esa unidad concreta entre lo físico y también lo espiritual, alma y cuerpo, un solo ser. Y como el pecado efectivamente redunda en nosotros, en nuestro actuar, esencialmente acude a ellos. A nadie efectivamente le hacía asco. Algunos los sacó del mal camino y ellos fueron después transformados y fueron sus discípulos y algunos apóstoles. Tenemos el hermoso texto de Zaqueo, este hombre bajo que se sube a un árbol para ver a Jesús. Le llamaba la atención esencialmente de quién era Él. Y Jesús en ese caminar se detiene y lo mira. Esa mirada tiene que haber sido llena absolutamente de amor infinito. Baja de ahí, porque esta noche me quedaré en tu casa. Todo eso producía inquietud. Muchos sabían quién era Zaqueo, ese gran publicano cobrador de impuestos, aquel que muchas veces hacía difícil el caminar de la gente por todo lo que tenían que dar. Y sin embargo Jesús llega a su casa y no solamente cree Él, sino también cree en otros. Pero además está esa tremenda acción, esa acción de reconocerse en lo que Él es. Y si he cobrado más, yo le devolveré y daré más todavía. Hay una condición del ser que efectivamente entonces sale de sí mismo y que sin lugar a duda cambia y transforma el sentido de la vida. No es que la realidad cambie, todo sigue igual, pero lo que cambia es el interior de nosotros, de la persona, cuando somos capaces de reconocer lo que tenemos que enmendar. Y la mirada, por supuesto, entonces será distinta. Habrá efectivamente entonces algo por lo cual efectivamente tenemos el deseo de vivir. Tenemos a la Magdalena, otra mujer que efectivamente también era excluida de la sociedad por lo que ella era. Y sin embargo, toda su condición de ser estaba justamente determinada por las circunstancias de la vida. Se hizo lo que efectivamente ella era, no por su deseo propio, sino porque necesariamente entonces también hay otras cosas que la llevaron a vivir bajo esas circunstancias. Y es Jesús el Señor el que la transforma. Es ella entonces la que se va a hacer una discípula que efectivamente va a seguir de cerca al Maestro, de quien aprende la vida nueva, de quien le da un sentido efectivamente a todo su existir, a todo su andar y su caminar. Y podemos ver cómo efectivamente también ella, como discípula, es capaz de poder vivir en el bien. Tenemos a la samaritana, que también hacíamos mención ayer, esa mujer triplemente excluida, primero por ser mujer, por ser una samaritana y por ser una pecadora.
y que Jesús le descubre y escudriña esencialmente en su corazón para hacerle ver la realidad de lo que es, y le ofrece el agua de la vida, que es Él. Esa agua que efectivamente no se debe acabar nunca. El agua de la vida que muchas veces nosotros vamos buscando son esos intereses que son propios, aquellas cosas que van marcando lo que nosotros consideramos necesario e insustituible, y vemos necesariamente que en realidad no todas las cosas son necesarias, pero las necesidades las creamos nosotros. Y es así como efectivamente vamos buscando el agua de la vida, pero también la vamos perdiendo. Somos esa cisterna que muchas veces está y que se agrieta, donde el agua se va perdiendo. Y ahí fluyen los sentimientos, fluyen los desvelos, aquellas cosas que nos quitan la paz, esa libertad interior. Y que justamente entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta de cómo podemos tapar ese agujero por el cual se nos escapa la vida. La vida no tiene sentido cuando se vive con amargura, con rencor. No tiene sentido cuando efectivamente nos encerramos en nosotros mismos y no somos capaces de darnos a los otros. Y Jesús fue a todos ellos. Como dije antes, no tiene asco absolutamente de nadie. Viene a sanar, viene a curar, porque son todos los enfermos que están necesitados de Él. ¿Qué se necesitaba? Ese deseo interior de querer cambiar, de querer asumir efectivamente lo que cada uno tiene y lleva en la vida. Y en este texto vemos que en el último momento de la cruz recibió y santificó también a otro. De la cruz pasa al paraíso. Al lado de Jesús moribundo colgaban dos ajusticiados a los que Lucas simplemente llama malhechores. Uno se revela frente a la situación, blasfema y maldice. La impotencia ante la vida que acaba es una nueva cruz que él sencillamente no acepta. Según las crónicas judías, muchos condenados insultaban a sus verdugos y compañeros de suplicios. Es una reacción cuando no queremos simplemente reconocer lo que nos habita. Y es desde ahí entonces también donde nosotros podemos mirar la otra cara de esa circunstancia en esa imaginería que estábamos realizando para ver esas tres cruces, Jesús al centro y un malhechor a cada lado. Y vemos cómo el otro ajusticiado reconoce su falta y acepta la cruz, haciendo del suplicio una cruz redentora, que purifica, que sana. Sufrir es una ley humana que nos hace distinción absolutamente de nadie. Así como la lluvia cae para todos, así como el sol sale para todos, aquí no hay distinción de personas, de los que tienen, de los que no tienen. Somos simplemente seres humanos en nuestra condición de dignidad. Lo que se distingue en este ajusticiado es la manera de encarar ese sufrimiento. Y es allá efectivamente también donde queremos llevar esta reflexión, pensando en que el sufrimiento y el dolor tenemos que darle un sentido nosotros. ¿Qué hacemos con el dolor? ¿Solo lo sufrimos y padecemos? Pero también podemos pensar que ese dolor puede servir cuando lo ofrecemos esencialmente por la sanación de nuestra alma, de nuestro bien.
del bien de otros, del deseo de un bien común, de las necesidades que otros padecen. Y el dolor toma una cara distinta y se hace suave, se hace ligero. Y tenemos que saber llevar y enfrentar entonces todas esas situaciones. En la misma situación, efectivamente, el ajusticiado que blasfema mientras el otro razona, y en ese razonamiento encuentra efectivamente a Jesús y cree que efectivamente Él es la solución. Y sopla y salen esas palabras que brotan de lo más profundo de su ser. Acuérdate de mí. Una súplica, un deseo de bien, un deseo de cambio. No se disculpa, acepta su falta y también acepta su castigo. Recibimos lo que merecemos, dice. Podemos ver que es valiente, que es sincero, y esas son las únicas condiciones que pone Dios para otorgar el perdón. Muchos de los que cumplen condenas en las cárceles se suelen considerar efectivamente inocentes, víctimas de atropellos y de injusticia. Respecto a Dios hay muchos que no sienten culpa de nada. Tienen su vida efectivamente organizada de espaldas a Dios. ¿Puede haber mayor pecado que este? Dar la espalda a Dios en la vida, no reconocerlo, no sabiendo que efectivamente en Él está ese cambio que puede cambiar absolutamente todo, transformar la vida desde dentro. Como decimos, el buen ladrón reconoce su culpa, pero además defiende la inocencia de Jesús, intuye algo especialmente en Él y le pide su recuerdo. Acuérdate de mí. A este recuerdo pedido sigue la glorificación otorgada, mucho más de lo que verdaderamente pedía. ¿Cómo lo mira Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Hoy, antes que el sol se ponga, pasarás del tiempo a la eternidad. Pasarás de la tortura a la dicha, de la muerte a la vida, porque mi muerte vence a la muerte. Hoy estarás conmigo. Ese conmigo significa la presencia vivificante de Dios en todos y cada uno de nosotros. Jesús lo dice, el que quiera servirme, que me siga. Y donde estoy yo, allí estarán mis discípulos. Este hombre se hace discípulo de Jesús. Lo hace tarde, pero vemos que nunca es demasiado tarde para ir a Él. Todas las circunstancias en la vida nos tienen que llevar a ese punto. Entonces hoy estarás conmigo, porque efectivamente escogió el camino de seguir, de ir tras las huellas, de poder oler el perfume del amor que efectivamente Dios derrama por medio de su Hijo. ¿Y a dónde lo lleva? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso
es una palabra mágica que evoca muchos sueños y muchas aspiraciones. Fue el primer jardín de la primera pareja de la que fueron expulsados especialmente por su propia culpa. El paraíso perdido. Es el lugar material de la dicha. Hoy es la dicha material en este mundo por la transfiguración de las estructuras económicas sociales. Para el hombre de fe es distinto, porque paraíso significa la compañía de Dios. No está ni abajo ni arriba, porque no es un lugar, sino es un estado o una situación. Por lo tanto, la dicha de la fe no es una utopía inasequible. Nunca dijo Jesús lo que era el paraíso o lo que era el reino de Dios, porque no tenemos nosotros conceptos propios para poderlos comprender. Solo dijo, se parece a... Y lo más recurrente en las palabras de Jesús, se parece a una boda donde hay amistad, abundancia, alegría de fiesta, donde quisiéramos estar siempre, disfrutar, pasarlo bien, desear que sea un momento que no se acabe. El corazón de Dios es más grande para perdonar que el hombre para pecar. En los momentos decisivos se pueden hacer opciones definitivas por Dios. Suelen ser momentos donde cada uno se siente solo frente a su destino, frente a su operación, a su enfermedad, a su muerte, donde se pone en juego algo personal e irrepresentable efectivamente por otro. La fe es un regalo de Dios que todos y cada uno ha recibido, pero cada uno efectivamente la tiene que llevar, tiene que hacerla crecer y fructificar. Nadie puede creer por otro, como nadie puede amar por otro. Cuando se le pide a las vírgenes necias que compartir el aceite de las vírgenes prudentes, no pueden acceder, no porque no haya solidaridad, sino porque es el sentido de la fe que ilumina y hay que estar preparados cuando el Señor o el novio llegue a la fiesta. Se cerrará la puerta y no podrán entrar. En el camino tenemos que buscar las formas que son necesarias y que necesitamos especialmente entonces para mantenernos firmes, no solo en las convicciones, sino también en la vida como mismo nosotros la podemos desplegar. Es desde ahí donde nosotros podemos alcanzar esa plenitud, sabiendo que en realidad nos mantenemos vigilantes en la vida, expectantes de no dejar que entre el mal, de no dejarnos sustituir absolutamente por nada ni nadie. Recordemos siempre que somos seres únicos e irrepetibles. La acción del buen ladrón efectivamente corresponde a esa acción. El otro blasfema, maldice, y él reconoce. Se humilla en esa condición, porque reconocer la culpa significa humildad y también mucha fuerza interior para ser capaz de reconocer las faltas. Hacia allá entonces donde nos quiere llevar el Señor, a poder mirar nuestro interior. Y es allá efectivamente donde cada uno de nosotros pone en juego algo que es personal y, como dije recién, es irrepresentable por otro.
Los demás podemos ayudar, pero nunca sustituir. La vida se nos da y la merecemos dándola. Cuando se van construyendo vidas como proyectos personales, pero también proyectos con otros, como en el caso de tomar una opción fundamental de construir y constituir una familia, es un proyecto de amor, pero es un proyecto de amor ya no solo individual, porque el amor que se despliega en esa relación es un amor de entrega con fidelidad absoluta. Se escoge al otro en exclusividad y se hace que efectivamente entonces se viva la vida en armonía. Como fruto de ese amor viene la vida y esa vida se forma, se educa. Los proyectos que se tienen efectivamente entonces pueden hacernos caminar siempre en una armonía permanente. ¿Por qué se acaba a veces ese amor? ¿Por qué tantas parejas hoy día efectivamente entonces también se separan? El amor no se prueba. El amor se da y tiene que ser total. Cuando uno se da en un proyecto de amor, no se da un poquito, se tiene que dar todo. Y como dije antes, exige la exclusividad en ese caso. Como el amor a una vida consagrada cuando se decide ser religioso. También está la fidelidad del precepto, efectivamente, entonces de poder vivir ese proyecto de amor que Dios ofrece. Y si se renuncian a cosas que son naturales, que son propias, como por ejemplo el celibato, es por un amor. Y ese amor, aunque se haga muchas veces cuesta arriba, tiene que necesariamente entonces seguir con el alimento de la oración, de los sacramentos, para poder siempre seguir adelante. Las opciones fundamentales que tomamos en la vida son aquellas que nos marcan para siempre. De tal manera que en realidad no son poquitos de amor que tenemos que dar, es la vida entera que tenemos que desplegar. Tenemos que ser capaces, al igual como este hombre malhechor al lado de la cruz de Jesús que le pide, acuérdate de mí. Hoy día le decimos al Señor, acuérdate de mí, con todo lo que somos, con todo lo que traemos, con nuestros gozos, con nuestras esperanzas, como nos decía el Concilio Vaticano II, con todo aquello que efectivamente nos hace plenos, incluyendo los dolores, las frustraciones, inclusive también los miedos. Porque la fe, si no se alimenta, es fácil transformarla en miedo. Y el miedo nos paraliza, a diferencia de la fe, que nos hace caminar. De la muerte, uno va solo al encuentro con Dios. La oración de este crucificado es la oración de la muerte, pero también es la oración de toda la vida. Al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué nos queda, queridos hermanos, de todo esto? Hacernos algunas preguntas como pistas, pero ustedes también pueden necesariamente entonces discurrir en muchas más cosas según la propia experiencia personal. ¿Cómo vislumbro mi fe en torno al perdón de Dios? ¿De qué manera estoy hoy consciente de mis faltas y de la capacidad para pedir perdón? Si miras la figura del buen ladrón, ¿qué aspectos rescatas de él para llevarlos a la vida? Ante la grandeza de Jesús moribundo, ¿cómo acoges su perdón? Dios nos ofrece el paraíso. ¿Qué características de él te atraen?
Busquemos un lugar de silencio, un lugar donde podamos encontrarnos en nosotros mismos, donde podamos meditar, reflexionar y quizás seguir escuchando estas reflexiones que nos permiten siempre andar de una mejor forma en la vida. Nos vamos a volver a encontrar en 30 minutos más para seguir caminando en lo que Dios hoy día nos quiere decir.